Espero hayan pasado un buen día, que hayan reflexionado en la palabra del Señor y compartirles que mañana es una fiesta especial, pero haciendo eco de todo eso especial es que esta noche hacemos un pequeño cambio. Hoy no vamos a abordar el estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar hasta mañana en la noche. Hemos hecho una pausa porque queremos dejar en sus corazones prepararnos para la resurrección, prepararnos espiritualmente y leer un poco de lo que la Biblia habla al respecto. Así que haciendo pausa de eso, el programa de esta noche pues está dirigido a estudiar un poco sobre lo que sucedió en sábado y un poquito más de detalles. Así que voy a dejarles con Talo, que es el que va a guiarnos esta noche, y platicamos después. Lo que hoy vamos a estudiar sucede más o menos entre viernes en la noche, entre Viernes Santo y sábado en cualquier hora, posiblemente sábado en la mañana por el suceso y cómo pasaron las cosas. Entonces van a ir conmigo hacia la guía de hoy. Es Mateo capítulo 27. Entonces si tienen sus Biblias ahí, sería muy bueno que las abran. Si aún no las han ido a traer, por favor, vayan a traerlas en lo que lo buscamos. Cuando tienen el capítulo 27, vayan hacia el verso 57. Esto sucedió más o menos en la tarde de viernes, lo que estamos a punto de leer. Bueno, ahí dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diese el cuerpo de Jesús. Y tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Qué está sucediendo acá? Bueno, lo primero es que dice que nos describe quién era José de Arimatea. José era un discípulo de Jesús que había creído en Jesús, y otros evangelios nos describen a este tipo como un hombre bueno, un hombre justo, y todos como un discípulo. Pero Juan agrega algo más. Juan agrega que era miembro del concilio, era miembro del Sanedrín. Entonces, todos recordamos quiénes eran el Sanedrín. Eran un grupo de jueces religiosos que se encargaban de dictaminar todo tipo de sentencias sobre personas que no cumplieran la ley judía. Este Sanedrín estaba compuesto en su mayoría por sacerdotes y estaba también liderado por el sumo sacerdote. Eso era José de Arimatea. Deben de recordarse quiénes fueron los que crucificaron a Jesús, quiénes fueron los que incitaron al pueblo, ¿se recuerdan? Fueron los sacerdotes, fueron los religiosos. Entonces, ¿por qué este José de Arimatea no se había pronunciado? Juan también describe que era un discípulo en secreto. Ahora, hay algunas personas que siempre hacen esa pregunta de que y entonces, ¿por qué no era parte de los 12? ¿O por qué no andaba siempre con Jesús? Entonces, tengo que hacer un alto para explicar la diferencia entre apóstol y discípulo, porque muchas personas como que se confunden eso, y es necesario que lo sepamos para comprender el rol de José de Arimatea. Apóstol solo pueden ser aquellos que cumplen 3 requisitos. El primer requisito es que haya sido llamado personalmente por Jesús. El segundo requisito es que haya sido enviado personalmente por Jesús. Y el último requisito es que haya sido instruido personalmente por Jesús. Solo ellos pueden ser apóstoles. Los demás no. ¿Por qué? Es que apóstol es una palabra compuesta que tiene su etimología en enviado. Apos significa de ir lejos, de ser enviado. Y estelos, que es como se compone apóstolos, es yo.
Entonces al decir apóstol es yo envío. Entonces cuando Jesús les dijo ustedes son mis apóstoles, Él está diciendo ustedes son mis enviados. Ahora, discípulo es algo muy diferente. Son seguidores y su etimología tiene la raíz en aprendiz. Entonces el punto de ser un discípulo en ese tiempo no era solo ser un aprendiz, sino que era terminar siendo un imitador del maestro. Entonces cuando leemos en la Biblia que había discípulos aparte de los 12, era totalmente normal. Incluso, no creo que fue hoy o fue ayer que alguien me preguntó si María Magdalena había pasado bastante tiempo con Jesús. Y yo estaba explicándole a esa persona, sí, María Magdalena fue una discípulo de Jesús. No fue un apóstol, pero sí fue una discípulo de Jesús. ¿Saben? También la misma María, madre de Jesús, fue una discípulo de Jesús. Pasó mucho tiempo con Jesús. Y esperen, hay una María más. Si ustedes van al verso 56 de ese capítulo, se van a dar cuenta que también estaba la madre de Jacobo y Juan. Y adivinen cómo se llama ella. María. Y todavía nos hace falta una María también aún más famosa. No, igual de famosa que todas esas Marías. Acuérdense, ¿se acuerdan? Era la hermana de una que era bien famosa también. ¿Ya se acordaron? La hermana de Marta. Entonces tenemos 4 Marías que fueron discípulas de Jesús, no fueron apóstolas o apóstoles, no sé si existe la palabra, pero sí eran discípulos, sí eran seguidores. Y así habían muchos otros más que aprendían de Jesús, eran sus discípulos, pero no necesariamente andaban con ellos. Por eso es que José de Arimatea se menciona hasta aquí. Incluso sabemos tan poco de José que lo único que tenemos en la Biblia de quién es él es esto. No tenemos cómo conoció a Jesús. También en el Evangelio de Juan menciona que no fue solo, fue con Nicodemo. Recuérdense, ¿quién fue Nicodemo? Nicodemo fue llamado por la Biblia fariseo de fariseos. En una serie que hemos estado viendo aquí en Patmos que se llama The Chosen, ustedes la pueden buscar en App Store, descárguenla gratis, está buenísima. Describe cómo era un fariseo de fariseos, era un maestro que todos querían escuchar, que todos buscaban y era muy importante en la región. Entonces, 2 tipos van a buscar el cuerpo de Jesús. José de Arimatea y Nicodemo. Pero piensen en los 2 tipos que van a buscar el cuerpo de Jesús. Un amigo de sacerdote o de sacerdotes, alguien que es parte de la sociedad sacerdotal, y un fariseo. Recuérdense esto porque eso nos va a llevar hacia donde quiero ir. Ahora, el Evangelio de Lucas menciona que estos 2 llegan osadamente donde Pilato. La palabra osado es valentía, con coraje. Eso quiere decir una persona que no solo llega y le dice, hey, Pilato, ¿me puedes regalar el cuerpo de Jesús? Sino que llegan con euforia, llegan con una gran pasión y le dicen, Pilato, necesitamos el cuerpo de Jesús. Necesitamos que nos lo des lo antes posible. La palabra osada significa que ellos iban como nunca. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿por qué ellos hoy son discípulos osados? Imagínense, José de Arimatea pasó en secreto todo este tiempo. Nicodemo no volvimos a escuchar de él. Y hoy actúan osadamente. Bueno, déjenme contarles algunos detalles de la ley judía. Lo primero es que una persona que había sido crucificada no podía mantenerse en la cruz después de que el sol cayera. Entonces el sol estaba cayendo, dice ahí, al llegar el anochecer. Entonces ellos sabían qué iba a suceder con el cuerpo. El cuerpo de todo criminal en Israel no podía ser sepultado. Era prohibido porque era un cuerpo maldito. Yo se lo expliqué, creo que hace 2 noches o no sé cuándo, de que era sangre que debía de ser maldita porque era sangre que estaba pagando condenación. Entonces, lo que se hacía en Israel, que se tiraban los cuerpos en una fosa común
Era un hoyo donde tiraban todos los cuerpos de los criminales. Entonces ahora imagínense para los discípulos pensar que el cuerpo de Jesús, el cuerpo de su maestro, iba a estar en putrefacción con otro montón de cuerpos de otro montón de criminales. No podían soportar esa idea. Entonces, por eso, José de Arimatea y Nicodemo van osadamente porque no quieren que eso suceda. Ahora, en el club de lectura hablamos sobre las consecuencias que ellos iban a sufrir por hacer esto. Piensen en algunas de las consecuencias. ¿Qué iban a pensar los miembros del Sanedrín de José de Arimatea al saber que José de Arimatea había sepultado el cuerpo de Jesús? ¿Qué creen? ¿Ah? Traidor. ¿Qué iba a significar? Destituido totalmente de su puesto, de su rango, de su estándar, de su posición sociopolítica. Piensen en Nicodemo. ¿Qué iba a pasar con Nicodemo? Iba a perder también su estatus como fariseo. Iban a perderlo todo. No solo eso, sino que al hacer ellos eso, se estaban identificando con la causa de Jesús. Y si a Jesús le habían asesinado en una cruz, ¿qué les esperaba a los que se identificaban con su causa? Igual. O sea, ellos estaban exponiendo su vida. No solo eso, sino que según la ley judía, si ponías un cuerpo en una tumba nueva, un cuerpo que había sido culpado de algún juicio, o sea, era condenado, no podía haber nadie más en esa tumba. No muchas personas tenían acceso al tipo de tumba que José de Arimatea tenía porque él era rico. Entonces no todos podían hacer eso, así que los dejaban en la fosa común. Porque esas tumbas eran familiares. Ahí no solo se sepultaba a una persona, sino que querían sepultar a toda la familia. José de Arimatea estaba dándole a Jesús algo valiosísimo, porque nunca más iba a poderse volver a ocupar esa tumba. ¿Y quién diría que esa tumba solo se ocupó 3 días? Pero eso fue lo que hizo. Nicodemo no solo sepultó el cuerpo de Jesús, sino que escuchen esto, llevó 34 gramos de mirra y aloe y lienzos embalsamados para poder cubrir el cuerpo de Jesús y así hacer el proceso de putrefacción un poco más suave o para protegerlo de algunos insectos el cuerpo de Jesús. Lo que les estoy diciendo es que estos 2 discípulos expusieron su vida y mostraron total devoción a Jesús en los peores momentos. Ahora la pregunta del club, ¿dónde están los 12? ¿O los 11? Hey, José y Nicodemo están exponiendo su vida, su estatus, su rango, su trabajo delante de todos. ¿Y dónde están los 11? ¿Dónde están? Vamos, díganmelo. Están escondidos, muertos de miedo. ¿Cómo es posible que mientras 2 están exponiendo su vida, hay algunos que están escondidos? Eso nos atañe directamente a nosotros. ¿Por qué? Debemos de aprender esto. Los discípulos no se esconden. Los discípulos no esconden su pasión por Jesús y no se detienen. Yo hice la comparación entre discípulo y apóstol. Ahora tengo que hacerles la comparación que un día hicimos en nuestra iglesia. Discípulo versus cristiano. El discípulo es el que está dispuesto a dar todo por Jesús. Un cristiano es alguien que sí se identifica con la religión, pero no está dispuesto a darlo todo. La palabra discípulo aparece 254 veces en la Biblia. La palabra cristiano aparece solo 3. Jesús nos mandó a ser discípulos a las naciones, no cristianos. ¿Por qué? Un discípulo es el que lo da todo. Quien va a terminar siendo un aprendiz del maestro. Ahora la pregunta es, si ustedes han estado siendo cristianos o ustedes han estado siendo discípulos en esta cuarentena. Esta cuarentena no se ha tratado de esconder discípulos, no se ha tratado de escondernos. Sí estamos guardados en nuestras casas, pero en ningún momento Dios nos llamó a escondernos y a callarnos y a dejar de seguirle y a dejar de tener la pasión que teníamos antes. Los discípulos
brillan incluso en los momentos más difíciles para ir y tener devoción y pasión para Jesús y por Jesús, así como José y Nicodemo lo tuvieron. Entonces, en este tiempo, quiero llamarles a ustedes a que no se escondan, a que no escondan su evangelio, sino que brillen aún más. La cuarentena es para esconder sus cuerpos, no su evangelio. Es para que podamos tener salud, pero no para que podamos esconder lo que sentimos por Jesús. Entonces quiero hacerles un llamado a todos los que están escuchando. Recibieron el desafío el martes o el miércoles, no me acuerdo, de asegurarse que alguien escuchara el servicio de resurrección. ¿Ya tienen esa persona? ¿Ya hablaron con esa persona? ¿Ya se pusieron de acuerdo? Los líderes de los ministerios, ¿ya se aseguraron que cada miembro de su ministerio esté conectado? ¿Ya se pusieron de acuerdo en su grupo de WhatsApp y dijeron, hey, todos vamos a decir presente a las 6, diciendo que estamos despiertos y estamos listos para el culto? ¿Han estado evangelizando? ¿Han estado trayendo a Jesús a personas nuevas? ¿O los discípulos están escondidos como los apóstoles? Este no es un tiempo para que los discípulos se escondan. Este es un tiempo para que los discípulos salgan y brillen. Vean lo que sucedió el siguiente día, y ahí vamos a ir terminando. El siguiente día, en el verso 11, en el verso 62 dice, al día siguiente. Entonces, si estábamos en viernes, ¿qué día es? Sábado, como hoy. Que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos de que aquel engañador, refiriéndose a Jesús, viviendo aún, dijo, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis la guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vean quiénes son los que van ahora ante Pilato. Son el mismo grupo de personas. ¿Quiénes? Sociedad sacerdotal y fariseos. Pero ahora van en búsqueda de algo totalmente diferente. Van en búsqueda de enterrar en lo más profundo el nombre de Jesús y que no se acuerden de él jamás. Es curioso cómo ellos llegan y el tiempo en el que ellos llegan. Porque les voy a decir cuántas cosas hicieron mal al llegar donde Pilato. Primero, ¿qué día les dije que sucedió esto? ¿Y qué se suponía que tenían que hacer los judíos en sábado? Totalmente nada. Descansar. Especialmente ¿quiénes? Los fariseos y los sacerdotes. Ellos se dedicaban a decirle a la gente, pasaron 3 años diciéndole a Jesús, ¿por qué haces cosas en el sábado? Y ellos van en un sábado a tener una reunión con el gobernador. O sea, están rompiendo sus propias leyes. Otra de las cosas, ¿sabían ustedes que los fariseos y los sacerdotes eran enemigos porque tenían creencias diferentes? Ahora los enemigos se juntan. Imagínense cuántas leyes quebrantaron, y podría seguir diciéndoles sobre costumbres, pero esas cosas no nos atañen. Solo para asegurarse de enterrar el nombre de Jesús. Luego le piden a Pilato un personal para cuidar la tumba. Entonces Pilato les dice, ustedes tienen una guardia, úsenla de ustedes. Algunos creen que también Pilato les había dado 50 hombres romanos y por eso se selló con la identificación romana la tumba. No importa eso. Bueno, ellos se esforzaron tanto por hacer que la tumba de Jesús quedara totalmente impenetrable. O sea, el punto era, nadie sale, nadie entra. Entonces, quiero que piensen en esto. Miren el detalle con el que se describió la sepultura de Jesús. ¿Qué nos indica? Que era imposible que un cuerpo pudiera entrar o salir de ahí.
Los 4 evangelios describen de una forma tan detallada la sepultura de Jesús, gritándonos, humanamente es imposible lo que iba a suceder. No solo eso, nos describe detalladamente los 4 evangelios, su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque en los 4 evangelios quieren que sepamos a detalle que la única forma en la que pudo haber sucedido la resurrección fue por un milagro. ¿Qué fue lo que sucedió? No había otra forma de que alguien pudiera salir de ahí. Guardia romana estaba ahí, una gran piedra cerrada que había sido asegurada con lazos, estaba también ahí. Pero Jesús como que sí es experto abriendo cosas que están bien selladas o abriendo cosas que están bien cerradas. Esto me recuerda a lo que dice en Josué, creo que es el capítulo 6, que Josué va y se enfrenta a los muros de Jericó y dice la Biblia, y Jericó estaba cerrada. Y lo vuelve a decir, bien cerrada. Entonces ahora solo me puedo imaginar, y la tumba estaba cerrada, bien cerrada. Pero ¿eso pudo detener la conquista de Jericó? No. ¿Eso pudo detener la conquista de Jesús sobre la muerte? No. ¿Qué les quiero decir? Hay situaciones o problemas en nuestra vida que parecen estar bien sellados, que parecen estar bien cerrados y parece no haber camino. Pero entre más sellado está, entre más cerrada está la solución, entre más lejos lo vemos, eso no es problema para Jesús. Lo que es un problema para nosotros no es un obstáculo para Jesús. Él puede obrar, así como venció en la muerte, en nuestras vidas y traer resurrección, traer una nueva vida en todas las áreas que nosotros creíamos bien cerradas, bien selladas. Por eso es que nosotros conmemoramos tanto el día de mañana, porque ese es el día en el que recordamos que Jesús nos dio una nueva vida, aun cuando todas las evidencias decían que era imposible. Por eso Jesús venció la muerte, para que nosotros supiéramos que Él iba a vencer cualquier situación en nuestra vida. No puedo dejar de mencionar a Pilato. Pilato se lavó las manos. Pilato en todas estas ocasiones ha dicho sí, que llévense el cuerpo de Jesús, sí, hagan lo que quieran. Pilato estaba impaciente. Y les voy a explicar por qué. Dice la historia secular que Pilato recibió un consejo de su esposa. Su esposa parecía que había sido una creyente de Jesús. Y días antes de la crucifixión de Jesús tuvo un sueño en el cual había recibido decirle a Pilato que no dejara a él que tocaran a Jesús. Obviamente sabemos la historia. Pilato dejó que le sucediera eso a Jesús. O bueno, Pilato simplemente fue una herramienta de la voluntad de Dios. Pero un año después, Pilato se fue a lo que ahora nosotros conocemos como Alemania y se suicidó. Ustedes me preguntan, ¿por qué se suicidó? Eso también me recuerda a Judas. No les estoy haciendo énfasis en el suicidio, les estoy hablando que el dolor de aquellas personas que tuvieron a Jesús en sus vidas y no hicieron nada fue desgarrador. No dejen que eso les suceda a ustedes hoy. No dejen que eso les suceda a sus familias. No dejen que teniendo a Jesús, ustedes no hagan nada con Él. Y no se lo presenten a sus familias. El dolor después va a ser desgarrador. Los discípulos no se esconden. Bueno, hasta ahí la historia de hoy, hasta ahí sobre lo que sucedió en Sábado Santo. Ahora vamos a tener un poco de información sobre lo que va a suceder mañana. Como antes les dije,
la razón de esta vez estudiar el Evangelio en Apocalipsis es que no queríamos quitar el protagonismo de lo que significa el día de resurrección, que he dicho tantas veces desde el púlpito, es la fiesta más importante de nuestra fe. Consecuentemente debemos vivirla con mucho fervor. Cierto que si no tuviéramos cuarentena, sería una fiesta multitudinaria en nuestra iglesia en la que nos animamos a hacer evangelismo, pero la razón de la fiesta no es a que nos reunamos muchas personas. La razón de la fiesta es adorar a nuestro Salvador. Y creo que nuestro Dios, no estoy en posición como para yo dar una opinión, pero en honor al contexto bíblico creo que nuestro Señor se agradará más de esa fiesta en familia que de una fiesta en donde hay cientos o miles, pero que no comparten con su familia, que es nuestra primera responsabilidad espiritual. Así que mañana podemos festejar con ellos en forma literal. Ahora, algunos anuncios importantes. No va a ser a las 5 de la mañana, no porque queremos que duerman más, ya mucho han dormido. Talo revisó la hora en que el sol sale acá en la propiedad, en el jardín de Patmos. Y lo cierto es que si lo hacíamos a las 5, no íbamos a poder transmitir porque la luz no es suficiente. Habríamos tenido que hacerlo desde este mismo sitio o desde el salón de clases. Y lo que deseamos es que puedan ver la salida del sol, aunque sea por la pantalla, tengamos la sensación y tratar de evocar lo que sucedió y lo que la Biblia registra como domingo en la mañana. No es que querramos desvelarles tampoco, ni creo que este frívolo sacrificio sea algo por lo cual ni en broma pudiéramos vanagloriarnos de que hicimos un gran esfuerzo. Es más bien un acto de adoración, de gratitud, levantarnos temprano y adorar al Señor. Si pueden verlo desde el jardín de la casa en buena hora, los que están en la pantalla de su televisión, pues ahí estará bien. Lo que va a ser un poco diferente es que van a despertar a la familia, especialmente ahora que nadie está despertándose en ese horario, yo creo, y disfrutar ese tiempo. El programa va a girar alrededor de un tiempo de devocional en donde vamos a cantar, en donde vamos a tener otro devocional sobre ese domingo, lo que sucedió, lo que la Biblia narra, y lo más especial es que vamos a celebrar la Cena del Señor. Sí sé que esto es sorpresa para algunos porque me dirán, oiga, ¿cómo vamos a hacer eso? Simple, de forma virtual. Ustedes preparen, si no tienen galletas saladas, lo que sea, pan, lo que sea, a lo mejor una tortilla, la tuestan, la parten en pedacitos. No es en sí de qué esté hecho, es el corazón y el simbolismo, lo que esto representa. De igual forma con el vino. Por supuesto que si tienen jugo de uvas sería fantástico, pero no estamos sugiriendo que vayan a la gasolinera o que salgan. No debemos salir de casa. Estamos sugiriendo que si no tienen jugo de uvas, pues pongan jugo de lo que tengan. Y si no tienen nada, hagan agua azucarada. Y si les hace daño el azúcar, pues el agua nada más. Que de igual que el pan, es más importante lo que representa. Entonces lo vamos a hacer exactamente igual que en la iglesia, con la diferencia es que ahora el papá de la familia es el que va a servirle a la familia. Yo diría que qué detalle más hermoso, ¿eh? Y si usted, papá, se siente un tanto apenado, pensando, yo no soy digno de hacer eso,
Yo tampoco lo soy como pastor y los diáconos tampoco. Es la gracia del Señor, es nuestro amor, nuestra devoción y nuestro fervor para celebrar esta fiesta. Después de eso, ya va a estar la guía de Apocalipsis en sus teléfonos, la guía de mañana. De esa manera pueden ir a la mesa y responderlo juntos, desayunar juntos y después de esa fiesta vuelvan a dormir y siguen durmiendo, porque es domingo de resurrección, es tiempo de compartir en familia y ya que no pueden salir, cuando lo hacemos juntos y vamos a cualquier parque o cualquier escenario, sé que o nos quedamos a desayunar o luego se van a desayunar a cualesquiera sitios, pero toda esa fiesta sigue. Lo único es que no salimos de casa, lo demás sí podemos hacerlo y en esa dirección es que les estamos invitando. De hecho, mañana después de que vean la salida del sol, que si no tenemos ningún problema aquí con las nubes, las fotos que me dejaron ver hoy es hermoso, también les vamos a enviar unas fotos. Tenemos cosecha de flor de izote en el jardín de Patmos. Hemos cortado ya como 50 y hay otras 30 quizás que estarán en este mes. El plan era que como íbamos a hacer aquí el domingo de resurrección, íbamos a hacer unos juegos después del culto y por ministerios íbamos a entregar unos papelitos para que pudieran cortar flor de izote. Es la flor nacional de nuestro país y muchos solo la han visto por fotos. Los niños nunca han cortado una y les confieso algo, yo tampoco como adulto había cortado nunca una. Ahora ya corté muchas y era parte del plan, así que solo les vamos a dejar ver las fotos. También, y esto aunque no sea bíblico, es un tiempo en que pueden compartir esto con la familia, cultura general, pero es de nuestro país. Es curioso, yo no he encontrado aún por qué eligieron la flor de izote, la flor nacional. Sé sus propiedades, sé sus bondades, sé en las distintas industrias en que se ocupa, pero no por qué se les ocurrió. Si alguien lo encuentra, compártalo. Y también he visto 2 o 3 familias de torogoces aquí en el jardín de Patmos. Ya los habíamos visto también en fotos, pero les puedo asegurar, son hermosos. Y los torogoces sí ya sé por qué es el ave nacional de nuestro país. Regularmente, y ahora sé que no es pura historia, puro cuento, los he visto en parejas. Y la historia registra que fueron elegidos como ave nacional porque cuidan a sus pichones en pareja, como una familia. Vaya hermoso detalle, ¿eh? Así es que, como supongo, están festejando hoy todas las familias. Oiga, pastor, ¿no le parece una grosería decir que están festejando si es un tiempo de preocupación, un tiempo de cuarentena? Dije antes y lo repito, la única verdad que sabemos con total certidumbre es que vamos a morir. No estoy invocando dicho suceso ni deseándolo, solo digo que va a suceder. Que no creo que esa mortandad nos visite como producto del coronavirus si seguimos las recomendaciones que los conocedores nos han hecho. Pero si sabemos que vamos a morir, pues entonces deberíamos poner nuestras vidas a cuentas con Dios, saber que lo más importante de la semana de resurrección es precisamente nuestra fe en la vida eterna, disfrutar de cada día, porque ¿quién dijo que estábamos seguros si no existiera el coronavirus? Ya dije y repito, accidentes y cualesquier otras enfermedades y delincuencias es un índice mayor. Así es que cada día
tiene su propio afán, dice la Biblia, y deberíamos disfrutar mucho cada día. Como un simple ejemplo lo cito, hoy fue un día de doble o triple descanso acá, para los que estamos en cuarentena aquí en Patmos, y algunos de los chicos, 4 de ellos, decidieron celebrar una tertulia. Tenían un té de 4 chicas y ellas no sabían que yo les estaba viendo cerca. Y por eso salí a hacerles la broma, porque sonreían y habían preparado un café exótico. ¿Y era café o era alguna droga lo que ustedes estaban? Bueno, no sé qué es lo que hicieron porque no tenemos ingredientes para un café exótico, pero algo habían hecho. Y estaban disfrutando la tarde, mucho. Pues igual debemos hacer todos, disfrutar de lo que Dios nos permite disfrutar.